Bienvenidos a un nuevo programa de A la Medida. Mi nombre es Andrés Estrada. Le deseamos lo mejor a Sandy Monroy, quien se encuentra en recuperación en su vivienda. Ojalá nos esté viendo. Y claro, como todas las noches, me encuentro con Fernando Prera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Un placer saludarte y en esta noche, por supuesto, vamos a compartir temas interesantes con nuestros amigos y amigas televidentes. Análisis a la medida de lo que está aconteciendo en nuestra Guatemala y, por supuesto, con las noticias que Andrés nos dará del mundo. Adelante, Andrés. Primera vez que vamos a compartir la hora y con unos temas muy interesantes. Los niños migrantes. Eso es uno de los temas bien importantes y va a ser el primero que vamos a tocar, Fernando. Totalmente. Tenemos muchas aristas que compartir con ustedes, así que vamos a ver qué es lo que nos depara este análisis que viene ya a continuación. Sin zapatos, con tan solo unas sandalias, pero degustando de una refacción que le fue entregada en el centro de retornados de Zona 13, así encontramos a Juanito, un niño alegre de tan solo 8 años que fue enviado junto a su hermanita a los Estados Unidos, no importando el riesgo. Él nos compartió parte de su testimonio y las experiencias vividas al ser trasladados en un camión, no importando que iban hacinados. Estábamos en una cabaña, estábamos ahí, nos dijeron que nos agacháramos porque no se encontrara la policía. Después los policías romperon la puerta y después nos encontraron y a mí me llevaron con mi hermano. Lo llevaron en un albergue. Después pasamos ahí como 10 horas. Ahí nos quedamos. Después cuando nos dijeron, ya se van a ir, lo voy a decir su nombre, escuchen. A nosotros los creo de primero. Después nos subimos en el carro y después los fuimos. Y después llegamos aquí. Llegaron aquí. ¿Y iba solito, No, con Juanito? mi hermano. ¿Con tu hermanita? Yo. ¿Y qué? ¿Se esperaban reunir con algún familiar? Sí, Ajá. tenía mi familia en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y cuéntame, Juanito, ¿cuántos años tenés? 8. 8 añitos. ¿Y no te dio miedo? ¿No? No. ¿Hace cuántos días salieron de allí? Llegué al albergue. Ujú. De como de Va. 20 horas. 20 horas. ¿Y los llevaban como en camiones? Camión. En un camión. ¿Qué les dijo el coyote? Que no tuvieran miedo. ¿Qué les decía? ¿Tenías miedo allí? No hagan bulla. No hagan bulla porque van a aparecer policías. Después ponieron tele arriba del carro. Juanito quedó bajo el resguardo de PGN mientras se solventa su situación y evalúan familiares idóneos para ser entregados. Un niño de 8 años migrando, yendo solo con su hermanita hacia los Estados Unidos. Una situación dramática, Fernando, lo hablamos fuera de cámaras. Y se nota la inocencia en esa entrevista de un niño. Pero el hecho de que este niño de 8 años se vea obligado o simplemente haga esta travesía, es algo que no debería de estar pasando, sin embargo está pasando, y así como ese caso, hay miles de casos más. Ausencia del Estado. Usted puede googlear y buscar esa definición y le va a dar cierto panorama que cuando usted trata de resumirlo en una palabra, Guatemala. Falta de oportunidades, falta de un sistema educativo que realmente albergue a los niños y los haga sentir cómodos, parte de una necesidad para ellos de aprender, sentirse en una segunda familia. La familia, base de nuestra sociedad, no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución Política de la República. Pero cuando la familia tiene este efecto de dispersarse, y lo vimos acá en el texto en pantalla, mi familia en Estados Unidos me mandó a traer, dice el niño de 8 años, Juanito. Entonces, el niño estaba acá, obviamente, con algún tutor, con alguien que estaba pues cuidándolo, y simple y sencillamente el niño, sea como sea porque recibe un consejo, sea porque escucha a algún vecino, a alguno de sus amigos más grandes que se iba a ir para el norte, iba a ir a buscar
una mejor oportunidad, un mejor desarrollo o a reencontrarse con la familia. ¿Qué es lo que decide Juanito, Andrés? Yo hago lo mismo, yo me sumo a esto y no solo me voy yo, me voy con mi hermanita porque allá están mis papás. Lo explicaste muy bien, yo no diría miles. Yo pienso que llegamos a contabilizar millones de familias, más de 1 millón de familias viviendo esto. ¿Cuántas familias hay en el interior de la República? Supera no sé qué millonada. ¿Y cuántos realmente están pasando esta pena? A mí, de veras, se me estruja el corazón de ver esta circunstancia, y mis felicitaciones para nuestro colega Daniel Collín por la forma en cómo llevó la entrevista. Una entrevista muy bien estructurada y muy profesional, en donde Juanito se siente muy cómodo contando esa travesía y lo que le tocó vivir. La policía nos agarró y nos regresó a mi hermanita y a mí. Óigame, es un niño de 8 años, por Dios. Y esto nos muestra también esa separación familiar que está ocurriendo. Así es. Que en su momento es, y vemos muchas comunidades donde todos los padres se fueron. Y los hermanos más grandes se van, entonces quedan las familias totalmente divididas y muchos de los pequeños crecen entonces en este ambiente familiar que no es el ideal. Así es. Muchos se vuelven rebeldes, no quieren hacer nada porque ya no tienen a su padre. Y muchas veces se hace ese balance entre lo económico, ¿no? Porque el papá va a ir a trabajar a Estados Unidos, va a mandar las remesas, que es cierto, ayudan a muchas familias, hay que hablar la realidad. Así es. Pero muchas veces se cambia entonces eso de la economía familiar por esa unidad familiar que se está perdiendo en muchas comunidades, y llegamos al caso más dramático, un niño de 8 años haciendo este viaje que es de lo más peligroso, Fernando. Claro. Acá hay una circunstancia que es importante analizar, Andrés, y es qué es lo que contiene nuestro ordenamiento jurídico penal y constitucional. Bueno, y también otra ley ordinaria que es la ley Pina, ¿verdad? La protección hacia la niñez y adolescencia, protección integral de la niñez y adolescencia, por eso se llama Pina. Los 3 estatutos legales, ¿verdad? Empezando por la Constitución, que es la más importante y la superior ante las 2 anteriores mencionadas, simple y sencillamente establecen que la familia debe ser el núcleo más importante del Estado para que el Estado exista y coexista precisamente con todas las personas dentro de la sociedad para seguir evolucionando de una mejor forma. Ahora bien, si las familias, un alto porcentaje de las familias, Andrés, en Guatemala, están sufriendo lo que bien apuntalaste, ¿qué va a suceder en un lustro? 5 años para adelante, y esto... ¿Qué tipo de sociedad estamos creando, no? Por supuesto, o sea, Juanito ya tiene a sus 8 años esta experiencia vivida. Esto queda guardado en su subconsciente de una forma latente, y en donde lo más importante, y yo le aseguro a usted, amigo y amiga televidente, que Juanito, estoy 100% seguro que vuelve a intentar irse en muy poco tiempo, Andrés. Y existen muchos estudios, o sea, no es nada que nos estamos inventando, existen estudios que muestran que en estas comunidades muchos adolescentes, su aspiración es irse a los Estados Unidos. Esa es su única aspiración, eso es lo que quieren hacer cuando tengan la edad suficiente, porque ahora vemos a un niño de 8 años que tal vez es la forma más dramática de verlo, pero hay que recordar que también hay adolescentes de 15, 16, 17, jóvenes de 18, 19 años que están haciendo ese viaje. Así es. Y que de todos modos es dramático. Que no han tenido guía. Exacto, que un adolescente de 17 años solo vaya y decida hacer ese viaje, sigue siendo dramático y sigue siendo algo que estamos fallando si ese adolescente tiene que hacer ese viaje o cree que necesita hacerlo. La pregunta del millón es, ¿qué hacemos? ¿Qué opina usted? Yo considero lo siguiente: una política de Estado que realmente sea contundente, una política de Estado que no sea una política de gobierno. La política de gobierno, ya lo hablamos, dura 4 años, la política de Estado perdura en el tiempo. Y con esto estructurar, no sé cómo, para eso vamos a escoger a las nuevas autoridades que manejen administrativamente y políticamente a Guatemala los próximos 4 años. Deben tener en sus planes de gobierno una propuesta que se escuche a partir del momento en que ya usted pueda hacerla pública, se escuche en esa propuesta qué es lo que usted piensa, señor líder, señor lideresa, que pretende llegar a este cargo de elección popular, para que realmente no siga sucediendo esto con los niños y con los adolescentes. Las cifras son impresionantes. Te quiero mostrar, Fernando, y a la audiencia unas cifras que nos muestran el nivel de gravedad de esta situación.
El gobierno de los Estados Unidos dice que son encuentros, así le llaman ellos, a todo encuentro en el cual los agentes de fronterizos de Estados Unidos encuentran a algún migrante, ya sea que lo expulsan o entran en todo este proceso migratorio dentro de Estados Unidos. Y las cifras son impresionantes. En diciembre, que son las últimas cifras que se tienen, diciembre pasado, 12.200, más de 12.200 menores no acompañados fueron encontrados por la policía fronteriza. 12.000. Imagínate esa cifra. En noviembre 13.000, en octubre 12.000 y la cifra más impresionante es la que vimos en junio. 15.000 niños no acompañados, porque aparte son los niños que entran con familia. Estas son cifras de menores no acompañados. En junio pasado, 15.000 menores no acompañados fueron encontrados por las autoridades fronterizas. Y estas cifras no muestran los que lograron pasar exitosamente y no fueron detectados por la patrulla fronteriza, ni los que se quedaron en México por X o Y razón. Estamos hablando, como tú lo decías, de cifras que son realmente impresionantes. ¿Y qué se hace con estos niños cuando los regresan acá a nuestro país? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo lograr integrarlos y que puedan ver un futuro en su país? Porque es su país, y dejar de separar familias. Es parte de esa política de Estado de la que hablabas, ¿no? Yo creo que definitivamente en Guatemala hay una cantidad muy grande de familias, sobre todo parejas, que están buscando la oportunidad de criar a un niño, porque pues por X o Y razón no lograron materializar ese sueño de tener juntos pues a un chiquitín, a una chiquitina. Creo que el sistema de adopciones en Guatemala, que también está muy burocratizado, va muy lento, es un paso de tortuga. Creo que una tortuga avanza más rápido. Definitivamente hay que ver ese mecanismo para brindarle a estos niños una segunda oportunidad de encontrar un hogar integrado, un hogar que les dé amor, un hogar que les haga sentir que realmente estar en esta tierra puede generar algún tipo de oportunidad para él o para ella. Vemos a un Juanito en pantalla con una felicidad, y es algo que a mí me impresiona, Andrés, ver esa inocencia, ver esa felicidad de Juanito comiéndose su pirujo, disfrutando, platicar con nuestro amigo periodista Daniel Collín y contando su aventura, porque para él fue una aventura. Tranquilidad. Y esa tranquilidad viene de esa inocencia de no haberse visto, gracias a Dios, en esos espacios en donde son literalmente convertidos en esclavos. Pudieron haber sido víctimas de tráfico de órganos. Las circunstancias de ese viaje de aquí hasta Estados Unidos solo tiene cosas tristes, historias que realmente son lamentables. Y hoy, gracias a Dios, está Juanito contándola, y esperemos que no exista una segunda parte de esta historia. Claro, veamos las cifras que vienen desde México, porque queda claro entonces ese crecimiento continuo de la llegada de niños migrantes no acompañados a la frontera entre México y Estados Unidos. Y si hablamos específicamente sobre México, las autoridades del país vecino han encontrado grupos de menores de edad en su territorio de forma cada vez más frecuente. El Instituto Nacional de Migración Mexicano reportó en 2022 lo que ellos llaman el rescate de casi 747,000 migrantes en situación irregular durante todo el 2022. De ellos, alrededor de 110,000 eran menores de edad. En 2020 hubo reformas legales y ahora la ley mexicana establece que si un menor transita por el territorio mexicano, aunque sea de camino a otro país, el Estado se convierte en su tutor legal. 110,000 menores de edad que en 2022 se quedaron en México, que fueron rescatados. Pero tú lo hablabas bien, uno de los grupos más vulnerables es el de los niños y los adolescentes. ¿Cuántos de ellos? O sea, los peligros a los que se ven sometidos. Qué bueno que Juanito no sufrió ninguna de esos vejámenes que pudieran realmente sufrir, pero ¿cuántos de ellos sí? Yo creo que es una cantidad que sería aberrante pensar que va y solo con uno, porque a veces vemos esta cifra, 110,000 de 747,000, se puede ver como, bueno, es una cifra menor, no son todos. Con que solo uno, tenga que verse obligado a hacer esa travesía, debería de ser ya un escándalo. No digamos 110,000. Yo creo que acá se da mucho el tema de la frialdad muchas veces con que gente pueda ver este tipo de noticias y dice, qué bueno que el Patojo regresó y ahí está bien. Pero ¿se puede usted imaginar qué sucedería si fuera alguien de su núcleo familiar? Que usted, por un breve instante, para papá o mamá que ha tenido la experiencia
terrible de perder a su niñito o niña por breves minutos, porque se le perdió en el parque, porque se le perdió en un centro comercial, qué sé yo. Sentís que la vida se te acaba en ese momento. No digamos lo que llega a suceder, como bien dijiste, Andrés, con este tipo de experiencias que definitivamente dejan marcado a un niño. La migración es uno de los grandes problemas de la región. Otro de los grandes problemas de la región, el narcotráfico. Vamos a hablar de ello después de estos minutos y específicamente sobre las narcoavionetas y cómo detenerlas. Ya volvemos acá en A la Medida. Los radares de la Fuerza Aérea Guatemalteca reportaron el ingreso ilegal de una aeronave que tiempo después aterrizó en una pista clandestina cerca de la aldea La Reformita Ixcanquiché. Al ubicarla por elementos del Ejército de Guatemala y agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, no localizaron drogas ni a los tripulantes. No descartan que a presuntos narcotraficantes les dio tiempo de descargar el ilícito que transportaban. Según pues el trabajo interinstitucional entre el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil, por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, logran detectar que esta aeronave se encuentra en ese lugar. Ya al llegar al área de la aldea Las Minas, se logra ver que no hay ninguna situación en el interior de esta aeronave y no hay personas también en el interior de la misma, por lo cual se presume haya sido utilizada para el traslado de algún tipo de situación ilegal, situación que está siendo investigada desde ya en conjunto con el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y sus unidades antinarcóticas que ya están trabajando en ese lugar. Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil investiga a narcotraficantes donde esconden el ilícito que transportaban en la aeronave y a los responsables de trasladarla. Otra narcoavioneta, la primera que es encontrada este año, Fernando, pero lo hemos visto y lo hemos analizado acá en A la Medida en otras ocasiones sobre cómo estas narcoavionetas se han vuelto ahora el método preferido de los narcotraficantes, y es por ese paso estratégico. Justo Guatemala es ese enlace entre México, Estados Unidos y ese paso, el paso obligado para cualquier cargamento que quiera venir de Sudamérica. Y eso nos pone en un lugar que es muy difícil de manejar desde el punto de vista de seguridad pública por ser el punto de paso. Así es. ¿Por qué no se ha logrado en todos estos años controlar esta situación de las narcoavionetas y del tráfico de drogas en general? Bueno, a ver, hablemos de los elementos del Estado. Elemento del Estado, el derecho, la ley. Otro elemento del Estado, la población. Y vamos a hablar solo de tres. Y el otro, el territorio. Entonces, cada uno de los elementos tiene, pues, definitivamente una ardua labor por las autoridades de turno para que ese elemento pueda funcionar a las mil maravillas. El territorio, ¿verdad?, se constituye desde las aguas, mares, ríos, desde el subsuelo, suelo y el aire. El aire es parte de ese territorio soberano de un estado, sea cual sea, en este caso Guatemala. ¿Qué sucede? Tu pregunta, falta inversión. Si nos vamos a ver realmente cómo el Ejército de Guatemala, como Aeronáutica Civil, están dotados de la tecnología, de lo último en tecnología que deberían tener para el geoposicionamiento de cualquier aeronave que esté invadiendo el territorio nacional, he de decirte que te vas a quedar asustado. Estamos, vuelvo a repetir, y quiero que esa frase ya se está volviendo parte de mis intervenciones cada noche, pero estamos en pañales en el tema tecnológico para ubicar a estas narcoavionetas que simple y sencillamente salen de no sabemos dónde y aterrizan en donde se les da la gana con esos cargamentos archimega multimillonarios de droga, ¿verdad?, que traducido ya a lo que se va a vender en el mercado, pues quintuplica el costo de lo que ellos traían. ¿Por qué aterrizar aquí en Guatemala y no hacerlo en alguna parte de México? O hacerlo en Honduras, por ejemplo. Hay un punto elemental y quería solo salir de esto, Andrés. Venden, no sé,
2.500 millones de dólares en margen de ganancia. Y entonces 3 millones de una avioneta, pues, Sí, no es nada. es nada. ¿Por qué en Guatemala? Por lo mismo, porque se sabe que aquí no tenemos la infraestructura para ubicarlos y que se les pueda dar el golpe, asestarles el golpe donde les duela, en donde justamente pierdan esos cargamentos y sea pues esa pérdida multimillonaria para quien la produjo y naturalmente para quien la iba a comprar y ponerla en el mercado. Posiblemente las estructuras de ubicación en los países vecinos estén de mejor manera. Pero en Guatemala estamos mal y la noticia es recurrente. Llevamos ¿cuántos años, Andrés? Leyendo, escuchando en radio, viendo en la televisión que narcoavionetas aterrizan como que fuera patio de su casa y simplemente cuando llegan ya las fuerzas a ubicar qué era lo que había, ya no hay nada o está quemada. Claro. Es un problema bastante grave, pero incluso desde el punto de vista de la DEA en Estados Unidos, esto se vuelve como un juego del gato y el ratón. Así es. Y ¿es una pelea que está perdida o realmente se puede ganar esta guerra contra el narcotráfico? A ver, yo te puedo decir que hasta el día de hoy vamos tratando de empatar la cosa, ¿verdad? El narcotraficante va generando ideas, propuestas, proyectos para pasar su producto de cualquier manera, sea bajo el agua, sea bajo la tierra o sea por el aire. Pero lo que sí es que hay estructura que a nivel de Estados Unidos genera una gran inversión en nuestro país para ponerle un alto a esto. Pero esa lucha es de todos los días, Andrés, y claro, no me atrevo a decirte ahorita quién la va ganando. Creo que es un tú a tú, a veces ellos nos ganan, a veces vamos aquí, pero nos vuelven a ganar y simple y sencillamente es la de nunca acabar. Es un círculo que no tiene inicio y no tiene final. Claro, y es que los cárteles del narcotráfico usan varios métodos para trasladar droga de un punto a otro. Revisemos algunos de ellos. No estamos hablando ahora de ese método aéreo, las narcoavionetas que son utilizadas usualmente, pero también se usan lanchas. Claro. Hemos visto cómo se han usado incluso submarinos, los métodos más convencionales, vehículos, camiones, que se esconden la droga en un doble fondo, que es como el método más común, por decirlo así. Y también otras formas como el uso de drones, ya hablando de nueva tecnología. El clásico, esconder la droga en encomiendas, en productos alimenticios o incluso en las personas. Y cada vez vemos entonces cómo va aumentando esa capacidad tecnológica, por decirlo así, del narcotráfico. El caso de los drones es bien interesante porque pudiéramos ver cómo en estos próximos años se dejan de usar menos las narcoavionetas y podríamos ver un cambio para usar drones que son mucho más baratos y tal vez más sencillos y más fáciles de que no sean detectados. Y que tienen una rapidez en vuelo que es bárbara y sobre todo el hecho de que por el tamaño y por su forma es menos la probabilidad que pueda ser ubicado por los radares. Entonces, aquí el tema es que la tecnología va siendo utilizada no solo por las fuerzas de seguridad para controlar el narcotráfico, sino que también es aprovechada y sobre todo porque, recordate, no hay límite en el tema de recursos económicos para adquirir lo que quieran. Entonces compran cualquier cosa, contratan a cualquier profesional en materia informática, en materia de ingeniería. El dinero no es un problema en un cártel de narcotráfico. Exacto, entonces van realmente punteando a veces y hasta por encima la tecnología que llegan a tener las fuerzas policiales. Ahora, para Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico es uno de los temas principales, álgidos, justo al lado de la migración. Esto es lo que les importa mucho. Pero no hay que dejar de fuera el hecho de que la gran mayoría de la demanda de la droga proviene del mismo Estados Unidos. Totalmente. Y toda vez, si es al final un principio de mercado, si hay demanda, ¿verdad?, vas a encontrar quién te genere la oferta. Exacto. Y si hay mucha oferta, los precios bajan y entonces el comprador tiene diversidad para escoger en dónde poner su dinero. Acá el tema es que el mercado sigue exigiendo, pidiendo, consumiendo de una manera increíble y es el mercado estadounidense. El mercado en Estados Unidos no tiene un índice a la baja, al contrario, esto va en incremento diario y las estadísticas no mienten. Claro, las estadísticas no mienten, incluso hemos visto las mismas inteligencia del sistema estadounidense que ellos hacen público muestran cómo algunos cárteles de narcotráfico de México ya se están expandiendo. Y si en un momento vimos cómo eran los cárteles sudamericanos los que empezaban a dominar
famoso lo que pasó en Colombia. Ahora vemos cómo estos cárteles mexicanos son los que están creciendo. Son los fuertes. Incluso ahora están ya aumentando y haciendo crecer sus tentáculos en África, en Asia, en Europa. A nivel de China, es un monstruo esto. Parece ser un negocio muy rentable. Acá en Guatemala no hemos visto el nivel de guerra, de conflicto que se ha visto en México. Claro. Desde tu punto de vista, ¿es posible que en algún momento, si ahora no paramos esto, no hacemos más, lleguemos a tener ese tipo de enfrentamientos que hemos visto en México y que hasta el momento no lo hemos visto en esa escala en Guatemala? ¿Será posible que vayamos por ese camino? Yo pienso y estoy 100% seguro que sí, Andrés. Sin ir muy lejos, veamos lo que sucede con estas poblaciones en Sololá que están en guerra por territorio. Claro. La influencia del narcotráfico ahí pues es un secreto a voces, ¿verdad? Y nosotros, los medios de comunicación, cuando damos a conocer a la población qué es lo que acontece en ese pleito territorial, pues al final nos damos cuenta que el tipo de armamento, el tipo de influencia, tácticas militares, tácticas contramilitares, es una circunstancia que normalmente los pobladores de comunidades tranquilas no van a aprender solo así por así. Entonces la influencia del narcotráfico dentro de un estado hay que tenerle mucho cuidado, hay que poner tácticas de prevención a trabajar día y noche, porque ahí es donde podemos frenarlo, Andrés. Y algo que también se ve muy peligroso y nos lo han demostrado otros estados, México, Venezuela, el mismo Colombia, la influencia del narcotráfico en la política. Es también algo a lo que hay que tener mucho cuidado. Así es, tocaste un punto que es pero delicadísimo en un estado como Guatemala. Claro, y si hablamos entonces de política, este año, las alegres elecciones, hay mucha discusión en redes sociales sobre la plataforma informática, la página web del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que está pasando con esa página? Ya hay respuesta por parte del Tribunal Supremo Electoral. Lo analizamos en unos minutos. Y es por este motivo que no ha funcionado de manera óptima. Es importante mencionar que el Tribunal Supremo Electoral ha comunicado a la población que ha presentado algunas irregularidades en el sistema informático, específicamente de acceder a la página del Tribunal Supremo Electoral y algunos sistemas internos. Sin embargo, esto es porque se está dando mantenimiento, también se está dotando de nuevas fortalezas a estos sistemas para que no fallen ya en los siguientes meses. De hecho, pues ya en estos días nuevamente estarán retomando a la normalidad estos sistemas, por lo que invitamos a la población a que así lo desea, pues haga las consultas, pero reiteramos, no es algo que sea trascendental o que vaya a afectar de alguna manera el sistema de transmisión de datos o alguna parte del proceso electoral, es un mantenimiento que se le está dando a nuestros sistemas. Se espera que en el transcurso de esta semana el sistema funcione al 100%. Esa es la explicación que da entonces el Tribunal Supremo Electoral sobre los no problemas que se están teniendo en la página web, Fernando, sino simplemente el mantenimiento. Creo que en muchas ocasiones hemos visto que queremos entrar a una página en internet y dice está en mantenimiento, o a veces te mandan la notificación, ¿no? Pasa con muchas páginas de en tal horario vamos a tener mantenimiento, entonces la página no va a estar disponible. Claro. Un ingeniero informático lo sabrá mejor que nosotros. Hay ciertos cambios que se tienen que hacer en las páginas web, ciertas actualizaciones de base de datos aquí y allá, que no se pueden hacer mientras la página está disponible al público, sino que hay que bajarla para hacer esos cambios. Es básicamente algo normal de un sistema informático. Yo, sinceramente, no me alarmaría, no me alarmo con esto, porque como bien lo explica Andrés, hay instituciones, yo he trabajado en varias de ellas, en donde es momento de darle mantenimiento al tema informático y el sistema se cae 3, 4 días. Lo que pasa es que los encargados de informática, pues naturalmente buscan que sea en la noche madrugada, fin de semana, pero ojo, un sistema informático como el del TSE, donde tenés delegaciones departamentales, en cada departamento hay una delegación del TSE, entonces tenés que manejar esa acción, esa figura dentro de la informática que se llama firewall. Y el firewall simple y sencillamente debe estar al 100% porque es lo que evita que un ataque de un hacker simplemente de donde sea en el mundo pueda entrar al sistema y ahí sí, hacernos pedazos la democracia guatemalteca. Entonces creo que el hecho de estar trabajándolo en este tiempo, en este horario, me parece lo más normal. No me alarma, es una respuesta dentro de pues lo que uno entiende, la lógica que uno entiende de parte del vocero Luis Gerardo, explicando de mejor manera, de una forma muy, muy tácita, qué es lo que realmente están haciendo. Un mantenimiento
previo al tiempo de elecciones, no se preocupen porque pues al final es preferible ahorita que estuviera sucediendo ya cuando estemos montados todos ahí en la fiesta de las elecciones, como dice Andrés. Claro. Veamos un poco cuáles son los servicios que ofrece la página web del Tribunal Supremo Electoral, que presenta información general de la institución, sus autoridades, su organización, funciones, que es lo que usualmente todas las páginas de gobierno tienen, pero también ofrece otras opciones, información relacionada a las organizaciones políticas, empadronamiento, atención al migrante, tienen una aula virtual, estadísticas y el acceso al portal web de servicios electrónicos. Justo sobre ese servicio, el portal web, este le permite a los ciudadanos que desde cualquier dispositivo con acceso a internet se puedan realizar gestiones y consultas electrónicas habilitadas. Entre esas acciones que se pueden realizar en el portal está empadronarse de manera virtual. Esa es una opción que tenemos, Fernando, no sé si tú lo sabías, se lo sabía la audiencia. Y es necesario crear un usuario y una contraseña. Ahora, este empadronamiento de forma virtual es algo que necesita de la mejor seguridad posible, ¿no? Totalmente. Que la base de datos esté segura, mi usuario, mi contraseña, que todo eso esté seguro. Entonces, parte de eso explica la necesidad de hacer ese mantenimiento para que todo esté al 100% y lo cual explica que la página no esté al 100% en este momento, pero como lo indicas muy bien, mejor ahora que después, ¿no? Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un dispositivo en nuestra mano llamado teléfono celular y hoy son celulares inteligentes. No sé por qué se adjetivizó así el teléfono, pero bueno, es por las funciones que tiene. Pero ahora ya viene la inteligencia artificial. Entonces sí, ya está en boga, definitivamente, ya se usa de libre acceso para todos. Pero si su aparato celular, si su teléfono celular le entra un virus, ¿verdad? Hay un montón de estos mensajes que incluso por WhatsApp, por Facebook, por Instagram le puede llegar, usted lo abre y usted tal vez no se da cuenta, obvio que no se va a dar cuenta, pero ya infectó su teléfono y entonces usted a los días, a la semana se da cuenta que el teléfono se ralentizó, ¿verdad? Se puso lento, la batería ya no le dura al mismo tiempo y total, es que un pequeño virus hace eso en un teléfono. Óigame, mi querido amigo y amiga televidente, ¿qué puede llegar a suceder si un hacker que está no sé dónde ubicado, su trabajo y no sé quién lo patrocina porque no estamos hablando de eso, pero al final existe y así es, están bombardeando los sistemas informáticos a nivel de estados completos? Guatemala no es la excepción, ya se ha dado incluso que se han caído sistemas a nivel del gobierno porque hackers... El más reciente en México. Hackearon la base de datos de México, obtuvieron toda esa información confidencial que ahora tienen unos hackers. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los informáticos? Para eso se les paga, por eso tienen su trabajo y trabajan más de 10, 12 horas diarias. Esto realmente es de 24 horas. Aquí realmente no sabemos si en China, no sabemos si desde algún país en Europa, no lo sabemos. Hay personas interesadas en meterse en nuestro sistema informático a nivel del Tribunal Supremo Electoral, ver qué sacan, ver cómo venden esa información. Hoy hay algo que se llama Deep Web. Y la Deep Web, esas páginas oscuras, prohibidas, que realmente son una realidad, óigame, no sabemos qué es lo que están vendiendo ahí, qué es lo que quisieran vender. Y le aseguro que los elementos informativos suyos, míos, de Andrés y de todos los que estamos acá en el estudio, están incluidos en el sistema de empadronamiento. ¿Qué sería realmente de un país si toda esa información se filtra? Exacto. Y si no tuviéramos los informáticos trabajando de sol a sol como lo están haciendo en el TSE. Así que no se alarmen, esto es más que normal. Ahora, el proceso electoral de Guatemala tiene ciertas ventajas. Tú lo recordarás muy bien, como el Tribunal Supremo Electoral ha sido una de las instituciones más respetadas y en las que más confianza se tiene por las mismas características del proceso electoral, porque lo vemos en otros países, el mismo Estados Unidos, donde se vota con máquina, pero por lo menos en Estados Unidos hay cierto respaldo en papel, ¿no? Que es con el que se hacen los recuentos. Claro. Pero el más grave problema, por decirlo así, es lo que vemos, por ejemplo, en Brasil, donde hay máquinas y las máquinas no dan ninguna nada en papel. Es únicamente yo pongo mi voto en la máquina y confiando que mi voto se depositó bien. Acá en Guatemala no tenemos máquina, no tenemos que preocuparnos por eso, todo es con papel. Papel y lápiz, que eso da cierta garantía de seguridad. Y sobre todo juntas electorales que son manejadas por el mismo ciudadano del lugar
en dónde usted va a ir a votar. Exacto. Nada de que una junta electoral aquí en la ciudad de Guatemala está compuesta por personas que viven en Huehuetenango. No se da eso. Entonces, y cualquiera puede ser voluntario, por supuesto, siguiendo el proceso. claro, Yo puedo ir totalmente. al Tribunal Supremo Electoral y ser parte de. Pero esa es la de ese garantía. voluntariado. Realmente es la misma guatemalteca, el mismo guatemalteco que está velando por la pureza de este proceso electoral y naturalmente, como bien lo dice Andrés, el Tribunal Supremo Electoral es de esas instituciones que a lo largo del avance de los años todavía guarda muy bien esa credibilidad y estoy 100% seguro que en estas elecciones de este año no va a ser la excepción. Fernando, todavía nos falta mucho que hablar sobre las elecciones y seguramente en el resto de estos meses vamos a seguir hablando sobre todo lo que pase. Gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, gracias Andrés, un cordial saludo para nuestra amiga Sandy y que se recupere. Amigo y amiga televidente, para usted también un fuerte abrazo. Descanse porque mañana toca levantarse temprano, el tránsito está durísimo y usted normalmente a las 7, 7:30, 8 de la mañana ya tiene que estar trabajando. Pásela bien. Nosotros continuamos con más información acá en A la Medida. El Ministerio de Finanzas está por finalizar negociaciones para obtener 2 préstamos, los cuales serán destinados para sustitución de deuda. El ministro de Finanzas, Edwin Martínez, se refirió a la negociación que han entablado con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la autorización de 2 préstamos, los cuales estarían destinados para la sustitución de deuda con una tasa de interés más baja. Están en negociación 2 préstamos, sí están por llegar al Congreso de la República para disminuir deuda cara por barata, va a disminuir colocación de bonos y sustituirla por un préstamo que tiene una tasa de interés más baja y entonces eso le da economías al presupuesto y también a los recursos públicos que pueden orientarse a un destino diferente. Pues hay uno del Banco Mundial y uno del BID. ¿Cuánto es el monto? Los montos son por 300 y 250 millones de dólares. ¿Y en qué tiempo se enviaría? Está el proceso de negociación, ya dependerá de cómo se avance para enviarlos. Estas propuestas deben ser presentadas ante el Congreso de la República para que la Comisión de Finanzas la dictamine y pase al Pleno para su debate. La FESI imputó nuevos hechos penales a José Rubén Zamora Marroquín en el caso Conspiración para la Obstrucción de la Justicia. En el juzgado 10º penal, la fiscal Cintia Monterroso, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, señaló al empresario y director del periódico, José Rubén Zamora, del delito de conspiración para obstruir la justicia. A criterio de la Fiscalía, Zamora, los abogados penalistas Mario Castañeda, Carlos Montoya y la exgerente financiero del medio escrito conspiraron para obstruir una investigación por lavado de dinero y otros activos. La pesquisa agregó que Zamora recibió de manera sospechosa 200,000 quetzales. En la investigación preliminar se estableció que se elaboró una documentación falsa para justificar los 200,000 quetzales, puntualizó la fiscal del caso, Cintia Monterroso. El juez de la carpeta judicial, Jimmy Breiner, aplazó la audiencia de primera declaración para el 15 de febrero. En este caso se resolvió que el exabogado de Zamora, Mario Castañeda, quedara en prisión preventiva por 3 meses y procesado por el delito de conspiración para obstruir la justicia.